¿puedo hablar con usted? ¿Qué hacía yo? ¿Decirle que no? Sí, claro, le dije, pase. Y ahí estaba sentado al frente mío, mientras yo a veces atendía. Y esta señora me contó una historia, su historia, de que la noche antes, su marido, después de 20 años de matrimonio, la había dejado. Nuevamente, ¿qué hacer? ¿Despacharla sin más? ¿O bien oírla, atenderla y tratar de dar lo mejor de mí? Nuevamente me acordé de la introducción a la psicología. Somos una profesión humanista. Y dentro de las profesiones humanistas, la experiencia me ha determinado, ya que manejamos información, somos una profesión esencialmente educadora. Un engranaje más dentro de la educación. Y por eso no deberíamos tampoco descuidar ese otro elemento del trato con las otras personas que nos rodean. Atendemos público, pero el público son personas. Más aún, somos un engranaje dentro del sistema de educación. Y voy a citar a dos individuos. Uno que se murió hace poco, Ray Bradbury. Por ahí incluso en Facebook ha circulado el hecho de que él, uno de sus grandes regalos fue un carnet de biblioteca. Porque pudo a través de la biblioteca instruirse, educarse, leer, conocer. El otro fue otro gran escritor de ciencia ficción estadounidense, Isaac Asimov. Fue bioquímico, tuvo un doctorado y uno de los grandes escritores y divulgadores científicos del planeta. Escribió 480 libros. Y un bibliotecario amigo de él le había dicho burlando, que era el único autor que conocía que había escrito siguiendo prácticamente todo el sistema de clasificación decimal. Tenía obras desde el 0 hasta el 9. Prácticamente. ¿Y qué es lo que dijo Asimov en algún minuto? Que uno de los grandes beneficios que él había obtenido era también tener un gran acceso a la biblioteca pública en Nueva York. Pueden haber malos profesores, y los hay. Pueden haber malas universidades, y los hay. Pueden haber malas cátedras, y las hay. Pero si cada uno de nosotros tiene el interés por informarse, por formarse, entonces puede, si tiene ese gusanito dentro, formarse a sí mismo si recurre a una biblioteca. Esa es la importancia del sistema de bibliotecas públicas, tan vilipendiadas, a pesar de que ciertamente ha habido un extraordinario avance en los últimos 25 años. Así que parte de mi labor ha sido esa, enseñar. Parte de mi labor sigue siendo esa, pero también investigar. Y dentro de la investigación, con un amigo que tiene una formación exclusivamente jurídica, desarrollamos una bibliografía jurídica en curso. Han llevado parecidos en las entregas del 2007 y del 2008, y estamos trabajando en las entregas hasta el 2012, de forma tal de dar acceso a los que investigan en materia jurídica a la información que también se publica en nuestro medio, solo en nuestro medio. Edito una revista. A lo largo de mi vida profesional he editado o dirigido al menos 5 revistas. Derecho nunca me enseñó nada al respecto. Los primeros elementos los tuve acá, en bibliotecología. Ahora bien, eso no significa que la carrera por sí sola haya bastado. Ninguno de nosotros es lo que es porque una carrera lo ha moldeado, sino que nosotros, como decía Ortega y Gasset, somos nosotros mismos y nuestras circunstancias. Si somos, y en eso creo que no hay
ningún argumento que me haga pensar o cambiar de opinión. Si somos un elemento dentro del sistema educacional, no solo aquí, sino que en todas partes, entonces nosotros tenemos que ser un elemento también para que el sistema educacional funcione y funcione bien en nuestro ámbito de competencias. De educación se ha hablado mucho en los últimos meses, bien y mal. Sin embargo, pocos entienden, porque hay, dicho sea de paso, un aspecto que es atroz. Las estadísticas muestran que los libros en la propiedad privada, en las familias son escasos. Recuerdo una primera estadística hace 10 años o un poco más, que decían que el 70% de las casas no tenían más de 20 libros, y considerando dentro de esos 20 libros una Biblia y la guía de teléfonos. 20 libros. Sin que esto suene a pedantería, yo soy la Biblioteca Nacional, entonces con 9.000. Y yo tengo 9.000. Eso es ridículo. Pero peor aún son las otras estadísticas que hablan, y que es un balde de agua fría, de que teniendo un nivel de alfabetización del 99 punto fracción, el analfabetismo funcional, es decir, la capacidad de comprensión del lector, está por el 60% en contra. Solo un 40 y tantos por ciento, cerca de un 50%, comprende lo que lee. Eso es preocupante. ¿Cómo hacer entonces que la gente sea y potencie mejor su nivel de lectura? ¿Cómo hacer que la gente se instruya? No compitiendo con Internet, a estas alturas es imposible competir con los sistemas informáticos, pero sí podemos actuar con ellos. Más aún, eso no significa claudicar el material impreso. No hay nada. Bueno, aquí hay ropa tendida por mi lado, así que, pero déjenme. No hay nada que se compare a tener 9.000 libros, uno al lado del otro, dormir literalmente encima de los libros, verlos, a tener los mismos 9.000 en 2 o en 3 tabletitas, y que en espacio tal vez serían menos de 50 centímetros de estantería. Es la misma información. Pero cuando los libros son algo obvio, y a esto voy a llegar, cuando los libros, el material impreso es algo obvio en nuestras vidas desde niños, entonces tenemos el mejor aliciente para acercarnos, para ser lectores. Y si somos lectores, entonces, señores, no necesitamos de buenos profesores. Entonces, señores, no necesitamos que otros nos cuente un cuento. Porque siendo buenos lectores tenemos una capacidad crítica. Y teniendo la capacidad crítica, entonces no permitimos que alguien nos diga algo si no pensamos por nosotros mismos. Y eso también es algo que nos falta hoy. Y eso se puede revertir. Eso se puede revertir. Y creo que con nosotros de por medio. Creo que con nosotros de por medio. Parte es eso. Yo he hecho seminarios con mis propios alumnos en Derecho, en que los pongo en contacto con los libros, porque el derecho está contenido no en leyes, en libros, los códigos, las recopilaciones, el diario oficial. Y el derecho también juzga a las personas. Por lo tanto, también está el otro elemento importante, el individuo. Y no hay nada, créanme, no hay nada que resulte mejor que del contacto permanente entre el profesor y el alumno. Un gran hombre, muerto también hace mucho tiempo, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, definió en las 7 partidas que la universidad era el ayuntamiento. El ayuntamiento, el hecho de conjugarse entre profesores y alumnos. No hablaba de una institución en un edificio, hablaba del ayuntamiento entre esos dos individuos, el que enseña y el que busca formarse. De forma tal que la universidad surge por sí sola cuando hay algo que transmitir,
cuando hay alguien que sabe y hay alguien que quiere saber. Dicho sea de paso, en la biblioteca pública yo leí ese aspecto de Sergio Villalobos, pero ustedes recordarán que una de las grandes bibliotecas de la antigüedad, la biblioteca de Alejandría, ¿ustedes creen que era una biblioteca? Para nada, era un centro de... Era un centro cultural. Tenía museo, tenía biblioteca, tenía hasta piscinas, tenía de todo. Sí. Tenía zoológico. Así es, así es. Por lo tanto, se acerca con mucho, guardando las proporciones del caso, a lo que es eso. Yo pude haberle escrito, tenía pensado escribirle a Villalobos, pero Villalobos es alguien que le gusta ¿cómo se llama?, la crítica y responde. Y no me iba a ensarzar en algo así. No. Así que no le teman a eso. No le teman a eso. El día en que ustedes se enfrenten como bibliotecarios en una biblioteca infantil, créanme que no hay nada. Yo tengo sobrinos. He tratado de inculcarles el amor al libro. Algunos me han resultado, otros no. Desde chiquititos le llevaba libros, que el papelucho, etc. Pero traten. Si hay que educar, entonces hagan su labor en ese sentido. ¿Y cuál es la finalidad de educar? No solo formar mejores personas, sino que aquí también se persigue un fin político. No se espanten. Un fin político, pero en el mejor sentido de la palabra. Una vez que formamos personas, formamos mejores ciudadanos. Y hoy todos son ciudadanos. En virtud de que la inscripción es automática, todos son ciudadanos. Y el descontento, perfecto, que exista descontento. Pero hay una cosa que es inexcusable: el descontento por el descontento. Es inexcusable el hecho de mirar al del lado, desde arriba a abajo, y no tolerar lo que piensa. Con Roberto sabemos eso. Estudiamos en una época de revolturas, y vaya revolturas. Roberto y yo pensamos distinto. Y aquí estamos. Podríamos contar él y yo una serie de aventuras. Como aquella vez en que para el 5 de octubre del 88 yo tenía prometido 2 orcas. Porque para unos era un fascista, pero para otros Felipe era un rojo. Bueno, pero la tolerancia, y la tolerancia se logra también con educación. Si no es más que eso, eduquen ustedes en la medida de lo posible. ¿Qué mejor prueba de tolerancia cuando uno recorre una biblioteca, pública o privada, ahí da igual, y al ver los anaqueles de la biblioteca, los libros, en los libros, señores, podemos encontrar a Marx y a Engels al lado de Hitler, ahí haciéndose compañía, uno al lado del otro, y no se pelean, no se sacan las tripas, se toleran. Pueden encontrar a la Torá con el Corán y con la Biblia, con el libro de Mormón, todos juntos, uno al lado del otro. De hecho, la clasificación Dewey ayuda para eso. Y no se declaran las guerras santas. Y la palabra subsiste una al lado de la otra. Y no se odian. Quiero compartir al final 2 cosas. Ustedes conocen a Cicerón. Marco Tulio Cicerón, un gran cónsul romano. Murió en el año 40 a.C., asesinado. Gran estoico. En virtud de él, la filosofía griega pasó a Roma.